Buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a la segunda clase de Branding e Imagen Corporativa. El día de hoy vamos a ver el módulo 2, que sería el Branding e Identidad Corporativa, que es algo súper importante y por sobre todo relevante para las siguientes unidades que nos va a tocar desarrollar dentro del taller, ¿sí? Al hablar específicamente del branding y su conexión con la identidad corporativa, debemos primeramente definir qué es el branding, ¿sí? Es un proceso de un estudio, creación, desarrollo, construcción y por sobre todo el diseño de todas las estrategias de marca que nosotros vamos a implementar, ¿sí? En nuestros emprendimientos. Siempre deben estar previamente planificados. Es decir, que cuando yo voy a diseñar mi estrategia de marca, ¿sí? Yo tengo que hacer un análisis previo. Y para eso necesito hacer un estudio, necesito crear, por ejemplo, los logos, verificar cuál de ellos se adapta a las características de mi emprendimiento. También tengo que tener en cuenta la psicología de colores, que todos los materiales ya ustedes tienen disponibles en plataforma, pero que vamos a ir también desarrollando en las sesiones vía Zoom, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es definir que la marca es el ADN, ¿sí? Es el espíritu y el alma de mi emprendimiento o de la organización en la cual yo estoy trabajando, ¿sí? Lo cual no solo es el logotipo en su forma, en su color, en la tipografía de letra o en la estructura visual, es decir, en lo que yo veo, ¿sí? Es mucho más que eso y la marca tiene valor que asume actitud, personalidad, también asociación y emociones. Es decir, yo debo generar algo en la persona que llega a mi emprendimiento, ¿sí? Que esa persona asocie mi marca con algo que le genere una emoción en concreto, ¿sí? Para que elija mi marca por encima de las demás, ¿sí? Entonces, el cliente siempre va a ser el fin de mi marca. Lo que él dice, siente o piensa de un determinado producto o de un determinado servicio define específicamente cómo quieres o cómo queremos nosotros que esa persona nos vea, ¿sí? Con qué aspiraciones, con qué fortalezas, con qué experiencia, con qué juventud, con qué liderazgo, ¿sí? Entre otros, y por eso debemos necesariamente ser una marca auténtica, ¿sí? Es decir, poseer una identidad propia, pero que también sea flexible, funcional y diferenciarse para el posicionamiento en la mente del consumidor. Básicamente, nosotros con la marca también tenemos que tener en cuenta que en algún momento vamos quizás a ampliar el mercado en el cual nosotros vamos a estar. Por eso dice que la marca también puede o debe, de hecho, ser flexible para poder adaptarse a los cambios que en algún momento se puedan presentar dentro del mercado, ¿sí? Entonces, uno de los orígenes más extendidos de la palabra inglesa brand o marca es la que deriva de un antiguo término nórdico que es brand, ¿sí? Que significa quemar, debido a que este método por lo cual todos los propietarios, ¿sí? Por lo general marcan sus reses con un símbolo para identificarlas. Por eso es que asociamos brand con marca, ¿sí? O sea, en este caso sería marcar el ganado, ¿sí? Pero en este caso lo que nosotros hacemos es marcar nuestro producto o nuestro servicio para identificarlo o, por sobre todo, hacerlo único dentro del mercado en el cual específicamente se encuentra, ¿sí? Tradicionalmente, entonces, en las pymes, en el ámbito de branding, se ha ceñido la función de un diseño, es decir, la creación de todos los elementos formales o tangibles de la marca y también a la comunicación, es decir, la creación de todo el ADN de esa marca, ¿sí? Desde su logo, puede ser también la frase o emblema que tiene ese emprendimiento. Entonces hablamos específicamente de eso, ¿sí? Y cómo nos comunicamos con el cliente o el consumidor final. Entonces, se podría decir que este enfoque es incompleto e incorrecto incluso, ¿sí? Más allá de ese diseño o de la creación de todos los elementos formales y de toda la comunicación que nosotros específicamente podamos tener con el cliente final, cualquier actividad de la empresa es susceptible a influir en la percepción
de la marca que tienen los clientes. Es decir, todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser visualizado por el cliente. Por eso es importante que el branding no solo se vea asociado al marketing, ¿sí? Al diseño o a la comunicación interna o externa, ¿sí? Y a los recursos humanos, sino que incluye todos estos factores. O sea, no dirigir solamente a un segmento o a un sector, ¿sí? Sino que hacerlo mucho más amplio. ¿Está bien? La idea es básicamente que nosotros podamos conformar toda la estructura empresarial y dentro de toda esa estructura esté presente el branding, ¿sí? Es decir, tanto para una comunicación interna, que sería básicamente con el personal que trabaja para mí, como también en una comunicación externa, que sería básicamente la conexión que yo tengo con ese mercado, ¿sí? Es decir, con todos los consumidores que van a adquirir mi producto o servicio. Y quien dice que no, también con esa competencia que se encuentra dentro del mercado. Entonces, el canal específicamente va a ser la manera a través de la cual la empresa se va a presentar a sí mismo, ¿sí? O a sí mismo, mejor dicho, ante los diversos mundos exteriores. Es decir, básicamente se va a mostrar cómo es, ¿sí? O tal cual es. Entonces, influye en cada una de las partes de la empresa y en todo su público, en todo momento y en todas partes, ¿sí? Es decir, cómo nosotros nos comunicamos. Por eso también es importante que todas las personas que trabajan para mi emprendimiento comuniquen siempre los valores y la misión y la visión de la empresa. Por eso es importante también que todos ellos conozcan, ¿sí? La misión, No la hace tanto visión frío. y los valores. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer esa comunicación interna, por sobre todo para que ellos también actúen como tal y puedan conocer a la empresa en general, ¿sí? Entonces, en estos puntos de contacto se genera y se acumulan las percepciones buenas o malas del cliente respecto a una marca, y es ahí donde radica la importancia de una buena construcción de la marca, ¿sí? Entonces la marca debe promoverse y cuidarse en todo y cada uno de los puntos de la organización, desde el cliente, ¿sí? O el cliente y también la industria y la compañía, independiente de la industria o la compañía que sea, siempre la organización debe apuntar al cliente, ¿sí? Entonces, una identidad corporativa es el aspecto general de una corporación o de una empresa o de un negocio, ¿sí? En la mente, tanto de los clientes como de los inversores, que serían las personas que en algún momento nos pueden ayudar a que ese emprendimiento crezca, ¿sí? Y también a los empleados, que sería el talento humano de la organización. Entonces, estos aspectos incluyen los colores, las marcas, el logo, la misión, la visión y los valores de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la identidad corporativa? Dice que es indispensable para cada negocio, ¿sí? Construir una identidad para lograr los objetivos del negocio. Y la identidad corporativa manifiesta una filosofía, unos ideales o incluso un objetivo, además de una distinción frente a las otras entidades. Cuando el público consumidor usa la marca, ¿sí? Que puede ser una ropa, puede ser artículos de electrónica, ¿sí? Puede ser restauración, transporte, otros, se sienta como parte de una filosofía, ¿sí? Es decir, como parte de esa organización. Hacerlo sentir parte es súper importante para la evolución de nuestra marca en sí, o en este caso de nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, la identidad corporativa ayuda a las organizaciones a responder, ¿sí? A responder a cada uno de esos clientes y también a su talento humano. Entonces, los colores corporativos son los elementos gráficos característicos, que serían las emociones, y son subjetivos del diseño y de las comunicaciones de cada empresa. Es decir, los colores me definen también a mí y por sobre todo también definen el mercado, el segmento del mercado al cual yo dirijo mi producto, ¿sí? Entonces, este elemento denota la marca
de su personalidad diferenciadora y única que lleva a las personas a tomar justamente lo que nosotros queremos, que es la decisión de comprar de nosotros, ¿sí? Basada justamente en la actitud hacia un color en concreto. Entonces el color es una herramienta eficaz que cuando trata de transmitir el significado y los mensajes de forma no verbal tienen que necesariamente tener un impacto sobre el público objetivo, ¿sí? Entonces los colores son importantes y vamos a estudiar justamente la tipología de colores y su conexión específicamente con cada uno de las áreas o de los sectores o segmentos en los cuales ustedes pueden tener sus emprendimientos, ¿sí? Después vamos a hablar de la tipología o de la tipografía específicamente de las letras. Esa tipografía es el arte y la técnica de organizar formas para hacer la lengua escrita legible y atractiva, es decir, el diseño que yo le doy a esa letra, ¿sí? Indica entonces los tipos de letras, también el tamaño de la selección, el punto, la longitud, la separación, el espaciado de línea, ¿sí? Todo lo que engloba a el nombre y de cómo específicamente va a ser escrito ese nombre, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo reflejar con esa tipografía de letra? Entonces el término de la tipografía también se aplica al estilo, a la disposición, a la apariencia de las letras, números. Si nuestro emprendimiento puede tener un símbolo, ¿sí? Entonces está estrechamente relacionado con el diseño y también puede ser utilizado como un dispositivo decorativo sin relación entre la comunicación de la información. Entonces podemos decir que esa tipografía de letra es el tipo de letra con el que aparece escrita mi marca, ¿sí? Por ello, siempre es importante que comunique algo, que transmita, que sea funcional o tenga una función en concreto y que pueda adaptarse al público al que va dirigido. Por eso es importante ver también siempre y hacer las investigaciones que se requieran dentro de un mercado en concreto a fin de que yo pueda ver qué tipografía de letras se utiliza, quizás en el ámbito interno y también en el ámbito internacional y traer eso a nuestra realidad y asociar de algún modo específicamente a la marca, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que ponerle algo nuestro a ese componente, ¿sí? Ahora vamos a ver los componentes fundamentales del branding. El branding de una empresa está compuesta primeramente por la imagen corporativa, ¿sí? Que viene representado por todo ese conjunto de elementos, ¿sí? Que habíamos visto que serían básicamente el nombre de la marca, la tipografía, el color y el logotipo que yo selecciono para mi emprendimiento, ¿sí? Son entonces los que componen específicamente a la imagen principal, ¿sí? Aunque hay otros factores que también en algún momento se ven reflejados en el branding y son fundamentales. Y allí entra justamente la misión, la visión, los valores, la filosofía, la historia de esa empresa, ¿sí? Que transmite la empresa debe siempre verse reflejado en su branding. O sea, como mencioné anteriormente, ya toda esa misión, la visión, los valores deben estar incluidos, ¿sí? Dentro de esa marca en sí. Y desde luego esto no es muy fácil de hacer, siempre tenemos que hacer una conexión y para ello también en ocasiones necesitamos de un asesoramiento, pero nosotros tenemos que también conocer cuál sería el proceso de realizar eso, ¿sí? Entonces el objetivo principal es siempre que las personas vean la marca o que vean la marca sepan identificar a qué empresa en concreto se refiere, ¿sí? Ya sea mirando solamente el logotipo o mirando solamente el nombre o la identificación de los colores o puede ser también el mensaje que transmite, ¿sí? Entonces, todos y cada una de esos componentes, perdón, todos y cada uno de esos componentes del branding tienen que tener relación con la empresa para que cualquier persona, ¿sí? Que compre algo de la empresa pueda identificar con el símbolo nada más, ¿sí? O con el eslogan solamente, o quizás con el color ya, como lo hizo, como lo hacen grandes empresas, por ejemplo, que ya nosotros asociamos con un color indeterminado o asociamos con un envase en concreto, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca justamente el branding
comercial en sí. Ahora, la definición del negocio. Antes de empezar con todo lo referente al proceso del branding de nuestro negocio, es fundamental que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo que persigue mi empresa, ¿sí? O mi negocio. De qué productos o servicios voy a comercializar, mejor dicho, qué productos o servicios voy a comercializar, ¿sí? Si voy a contar o no con un local físico, es decir, con una tienda abierta al público, ¿sí? O si va a ser solamente a través de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque eso también debe estar reflejado en la marca, ¿sí? Estas variables entonces son claves para poder determinar hacia dónde apuntar para empezar con el proceso de construcción de branding, teniendo siempre en cuenta la misión, la visión, los valores y los objetivos de la empresa. Actualmente, con la pandemia, nosotros hicimos una migración de todos los emprendimientos al sector digital, es decir, todos ya se encuentran en redes sociales, todos, incluso algunos de ellos ya tienen páginas web que antes no tenían, ¿sí? Entonces, esa migración que se hace, ¿sí? También se debe hacer teniendo en cuenta las características de esa marca, ¿sí? Hay otras marcas que siempre trabajaron a través de internet, ¿sí? Entonces, que nunca tuvieron un local físico, o sea, se dedican a hacer netamente tiendas online, ¿sí? Que recién después de la pandemia, en muchas ocasiones, nos pusimos a conocer a esas tiendas y por sobre todo a acceder a los servicios que tienen, ¿sí? Entonces, primeramente hablamos de la misión, ¿sí? Que es el propósito, la razón de ser y el fin de toda organización, ¿sí? Es decir, que en él se definen o se determinan específicamente qué es lo que yo quiero cumplir en un entorno en específico, ¿sí? O sea, nos hacemos dos preguntas. ¿Por qué vamos a crear la empresa y cuál es la razón de ser? Lo importante es la diferencia entre lo que es una misión y una visión, ¿sí? La misión sería todo el camino, cada uno de los pasos que yo voy a seguir para llegar a la visión, que en este caso sería lo que yo busco en el futuro de la organización, ¿sí? Entonces, como dice aquí, la misión es el camino que va a recorrer nuestra empresa para hacer realidad su visión. Y la misión está situada en el presente, es decir, cada uno de esos pasitos que yo voy a dar específicamente para llegar a concretar la visión de mi organización. ¿Cuáles son las características de una buena misión? Primero hablamos de que debe ser corta y precisa. La declaración de la misión debe ser sencilla y fácil de comprender para que todo el mundo pueda entender y también sea por sobre todo fácil de recordar. Entonces, cuando nosotros hacemos básicamente, podríamos decir, la inclusión de un personal o un talento humano en la organización, nosotros podamos enseñarle al talento humano la misión, la visión, los valores y que esa persona pueda internalizar, ¿está bien? Es decir, pueda recordar y por sobre todo también ser un agente multiplicador, es decir, contarle eso a su familia, contarle eso a sus amigos y de ese modo también nosotros estamos haciendo marketing, ¿sí? También hablamos de que debe ser inspiradora, es decir, debe motivar a todos los que forman parte de la empresa para buscar alcanzar las metas que se proponen, ¿sí? O las metas que proponemos dentro de la misión. También hablamos de que debe ser original o de la originalidad que es fundamental, ¿sí? Para la redacción, es decir, que debe hablar de mi empresa, de qué hace esa empresa y qué es lo que le diferencia a mi empresa de todas las demás empresas que se encuentran dentro de un mercado, ¿sí? Se dirige al mercado en particular, es decir, que indica lo que la empresa realiza en el mercado y cómo se le agrega el valor al cliente. Entonces, en este punto en particular es sumamente importante mencionar que nosotros debemos incluir también dentro de esa misión la dirección a la cual estamos específicamente dirigiendo nuestro emprendimiento, es decir, quiénes son los clientes objetivos. Y aquí vemos un ejemplo, dice satisfacer las necesidades de los consumidores, clientes, compañías vendedoras, concesionarios, distribuidores, accionistas, trabajadores y suplidores a través de nuestros servicios y de la gestión de nuestros negocios, garantizando los más altos estándares de calidad, eficiencia y complementariedad con la mejor relación del precio-valor
alta rentabilidad y crecimiento sostenido, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo del país. Entonces, es muy importante también considerar y tener en cuenta, ¿sí?, que nosotros debemos dirigir y debemos orientar esto a la visión en concreto. Acá habla de algo, del precio y el valor, que me gustaría detenerme un momento. Al hablar del precio sería lo que yo pago por un complemento en particular, si el precio que yo estoy pagando por algo, pero eso me genera a mí un valor, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta en mi emprendimiento cuál es el valor que genero, ¿sí? Independiente del precio, ¿sí? Entonces, yo debo generar un valor para atraer a esa persona a consumir mi producto o mi servicio, ¿sí? Darle el valor que es lo importante porque las personas siempre hacen esta relación de precio-valor, ¿sí? En este caso, no les importa mucho quizás el precio, pero sí el valor que le ofrece mi producto o servicio. Aquí habla de Coca-Cola, refrescar al mundo e inspirar momentos de optimismo y felicidad. Habla de Disney, creamos felicidad para brindar el más fino entretenimiento para personas de todas las edades en cualquier lugar. Habla de Sony, dice experimentar la alegría del proceso y aplicar la tecnología en beneficio de las personas. Google dice organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. Microsoft habla de trabajar para ayudar a las personas y a las empresas de todo el mundo a desarrollar su potencial. eBay habla de proporcionar un mercado electrónico mundial en el que prácticamente cualquier persona pueda comercializar con casi cualquier producto, creando así oportunidades económicas por todo el mundo. Apple habla de producir la alta calidad, bajos costos, productos fáciles de usar, que incorporan, perdón, alta tecnología para el individuo. Estamos marcando entonces que la alta tecnología no tiene que ser intimante para los que no son expertos quizás en computación. Nike habla de la creación o de traer inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. Si tienen un cuerpo, eres un atleta, entonces nos inspira básicamente a lo que busca esa empresa en particular, que sería concretamente vender sus productos a un segmento. Por eso habla de los atletas en concreto o en particular, ¿sí? Entonces, eso sería lo referente a la misión de un emprendimiento, ¿sí? Entonces, es importante considerar y por sobre todo definir las características de mi emprendimiento para el diseño, ¿sí? Ahora vamos a hablar específicamente de la visión. Al hablar específicamente de la visión, ¿sí? Dijimos que sería, en este caso, al hablar de visión, hablamos del futuro de nuestra organización, es decir, donde nosotros nos vemos proyectados en el largo plazo. Entonces, debe estar reflejada dentro de esa visión también la misión de mi organización, ¿sí? Entonces, la proyección al futuro, es decir, la imagen que tiene que ver de nuestra empresa en particular, pero en el largo plazo. Entonces aquí nacen también dos grandes interrogantes, que sería en qué yo necesito convertir mi empresa en el futuro y dónde vemos nuestra empresa dentro de unos años, ¿sí? Es importante siempre mencionar que tanto la misión como la visión deben necesariamente ser realistas, ¿sí? Es decir, ser algo concretable, ¿sí? Puede ser ambiciosa, puede ser soñadora, pero siempre debe pisar tierra, ¿sí? Debe ser realista, ya que su objetivo será justamente orientar a todo el equipo de la empresa a lograr justamente ese objetivo a largo plazo, ¿sí? Que es lo que nosotros visionamos en el largo plazo, ¿sí? Básicamente habla de las características de tener específicamente o las características que debe tener específicamente una visión. Primeramente hablamos de la proyección al futuro, ¿sí? En concreto, la proyección al futuro hablamos de que debe ser a corto, a mediano y a largo plazo, es decir, donde me veo hoy, mañana y
en 5 años, ¿sí? Es decir, cómo yo me proyecto. Siempre debe ser clara y realista, es decir, todos deben entenderla y se debe poder alcanzar, ¿sí? Debe también ser inspiradora y consecuente, expresa el sueño de cómo la empresa quiere ser, ¿sí? Pero siempre manteniendo también la relación con la misión de la empresa, ¿sí? Es decir, debe tener una conexión. Hablamos entonces, o vamos a modelo, un ejemplo de visión, ¿sí? Seremos una corporación líder en alimentos y bebidas, tanto en Venezuela como en los mercados de América Latina, donde participaremos mediante adquisición y alianzas estratégicas que aseguren la generación de valor para nuestros accionistas. Estaremos orientados al mercado con una presencia predominante en el punto de venta y un completo portafolio de productos y marcas de reconocida calidad. Promoveremos la generación, difusión del conocimiento en las áreas comercial, tecnológico y gerencial. Seleccionaremos y capacitaremos a nuestro personal con el fin de alcanzar los perfiles requeridos. Lograremos su pleno compromiso con los valores de la empresa Polar y les ofreceremos las mejores oportunidades de desarrollo. Entonces contempla básicamente y visiona a lo que se quiere obtener específicamente dentro de ese largo plazo o a futuro, ¿sí? Aquí habla también del ejemplo de Coca-Cola, dice conseguir la máxima sostenibilidad, calidad y crecimiento. Para ello, definen distintos objetivos, como ser las personas, que es ser un buen lugar donde trabajar, que las personas se sientan también inspiradas para cada día dar lo mejor de sí. Entonces es importante que ellos también tienen, eh, podríamos decir, en este caso, una conexión directa con ese talento humano y darle la fuerza para que ellos se sientan suficientemente inspirados para dar lo mejor de sí. También habla de las bebidas, ofrecer una variada cartera de productos de calidad que se anticipen y satisfagan también los deseos y las necesidades de los consumidores. O sea, dirigimos también al público objetivo. Socios dice desarrollar una red de trabajo para crear un valor común y duradero. Es decir, ellos buscan la comunidad y de hacerlo persistente o perdurable a través del tiempo, ¿sí? Planeta dice ser un ciudadano responsable que marque la diferencia al ayudar a construir y apoyar comunidades sostenibles. Justamente por eso habla de la sostenibilidad, ¿sí? Es decir, ser amigable con el planeta. También de los beneficios, habla de maximizar el rendimiento de los accionistas al tiempo de que se tienen presentes las responsabilidades generales de la compañía y habla de la productividad en cuanto a ser una organización eficaz y dinámica, ¿sí? Entonces, como verán acá, no solamente conecta a su talento humano, sino también al producto que ofrecen, a los socios, a la sociedad a la cual pertenece, específicamente también el cuidado del planeta, al beneficiario o el beneficio económico que busca básicamente toda empresa u organización y habla también de la productividad. Entonces engloba todos los segmentos. También nos habla de Nestlé, dice ser la empresa reconocida como líder en nutrición, salud y bienestar a nivel mundial por parte de sus consumidores, empleados, clientes, proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía, ¿sí? Habla de los valores también que son un punto súper importante al unir con la misión y la visión de la organización. Los valores serían las creencias, principios y todos los conceptos básicos de una organización, ¿sí? Son los pilares sobre los cuales nosotros asentamos la cultura organizacional, ¿sí? O la cultura, como dice acá, corporativa, ¿sí? Normalmente se definen como máximo 5 o 6 valores. El valor sería, habla de ejemplos de valor, ¿sí? O de valores en particular, habla de la orientación al mercado, de la orientación a resultados y eficiencias, de la agilidad y flexibilidad, de la innovación, del trabajo en equipo, también del reconocimiento continuo, al logro y a la excelencia, a las oportunidades de empleo sin distinción, a la integridad y al civismo y a las relaciones de mutuo beneficio entre las partes interesadas. Acá habla también de dos ejemplos, como ser Coca-Cola, dice liderazgo, esforzarse en dar forma a un futuro mejor, colaboración, potenciar el talento colectivo, integridad, ser transparentes, rendir cuentas, ser responsables, pasión, estar comprometidos con el corazón y con la mente, diversidad, contar con un amplio abanico de marcas y debe ser incluido
y ser tan inclusivo como ellas. Ahí es sumamente importante porque ellos justamente buscaron la diversidad no solamente en los sabores de las bebidas gaseosas, sino también ellos fueron abriéndose a otros mercados, ¿sí? Y la calidad, siempre la búsqueda de la excelencia. Al hablar de Nestlé, dice servir a nuestros consumidores retándolos continuamente a alcanzar los máximos niveles de calidad en nuestros productos y nunca poniendo en peligro los estándares de la seguridad alimentaria, la mejora continua con excelencia como forma de trabajar evitando los cambios drásticos y repentinos. Es también algo súper importante y por sobre todo también la conexión que hace esa empresa en particular con la seguridad alimentaria, ya que justamente es parte de una empresa alimenticia, entonces hace también la conexión con esa parte importante, ¿sí? Las características del producto o servicio es también un punto de radical importancia cuando hablamos de la identidad en sí, la identidad comercial. Hablamos de conocer el producto o servicio que nosotros vamos a comercializar. Es fundamental también durante el proceso de construcción de ese branding, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros tener criterios en cuanto a los colores, también a la tipografía de letra para utilizar y a las emociones que nosotros queremos transmitir a ese público objetivo, ¿sí? Y por último hablamos de la definición del mercado objetivo, ¿sí? Para poder transmitir lo que se desea en el branding, siempre es importante evaluar todas las características y los comportamientos de nuestros futuros clientes. Eso nos facilitará también el proceso al momento de definir los colores, la tipografía de letra. Una marca siempre va a transmitir qué cosa, emociones, ¿sí? Y debe estar acorde siempre esas emociones al nicho del mercado al cual nosotros dirigimos nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? Es decir, un mismo producto o servicio no va a generar la misma emoción en un niño como en un joven o en una mujer y en un hombre adulto, ya que probablemente los gustos y las necesidades también van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, en cuanto a la sesión del día de hoy, vimos que el branding sería básicamente una creación o un desarrollo y construcción de una estrategia de marca, ¿sí? Hablamos dentro de él, en la marca en sí, hablamos de que esa marca sería el ADN del emprendimiento. Hablamos de que eso está compuesto no solamente por un logo, sino también por la tipografía de letra, por los colores que engloban, ¿sí? Y que todo eso debe estar conectado con la misión, con la visión y con los valores. Dijimos que los colores eran importantes, que cada color transmitía específicamente algo en concreto, que es algo que también vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Que sería básicamente la psicología de colores que transmite cada color. Hablamos de la tipografía de letra que también debe tener en cuenta, por ejemplo, el tamaño, la, eh, la separación entre una letra y otra, qué tipo de letra estoy usando, ¿sí? Porque todo eso también va dirigido al público objetivo. Después hablamos de los componentes, dijimos que los componentes de ese branding eran la filosofía de la empresa o su historia, su misión, su visión, sus valores y también todo lo referente al logotipo, al nombre, a la tipografía de letra y a los colores. Dijimos que para eso era importante definir a qué área en concreto va dirigido mi producto y por sobre todo el objetivo que tiene. Dentro de ello hablamos de la misión que dijimos específicamente que era el camino que yo voy a seguir, ¿sí? Para llegar justamente o buscar llegar a esa visión que sería el futuro de mi organización o la proyección que yo tengo en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Hablamos de que otro componente importante eran los valores, ¿sí? Que serían los principios que nosotros quisiéramos transmitir, mejor dicho, como organización. Y también es importante conocer las características del producto o del servicio para una buena redacción del branding, conocer también el mercado o el público objetivo al cual yo dirijo mi producto, ¿sí? Para lograr la satisfacción de ese cliente que llega a mí, ¿sí? Para cubrir específicamente una necesidad.